permisos a las tablas que necesita. Eso generalmente eso funciona, así lo hacemos por practicidad. Ahí nada más, pues las recomendaciones también hacer revisiones, porque luego lo que sucede es que dicen, "Ay, ahora el vendedor necesita un permiso para cancelar y ahora el vendedor necesita también crear nuevos clientes y ahora el vendedor necesita cambiar los precios". Y terminamos luego diciendo, pues un vendedor es un todólogo y entonces tiene permisos de hacer todo. Entonces creamos un rol con todos los permisos también. Entonces, en la medida de lo posible, debería estar segregado, ¿no? Estos roles y estos permisos también son revisados en la auditoría, ¿no? Nosotros podemos habilitar también la auditoría para saber qué están haciendo los usuarios. No nada más qué permisos tienen, no nada más con fines de cumplimiento. Entonces, como decíamos, yo soy un DBA que podría ser un select, pero si alguien me revisa o me está monitoreando, me está auditando, podría determinar en qué momento hice el select. Y pues ahora sí que llamarme la atención, decir, oye, tú tienes acceso, pero no debes de hacer selects. Te dejamos el acceso que administrativamente es más sencillo. O a lo mejor porque tecnológicamente no se puede separar. El DBA para sus funciones necesita el superusuario. Entonces, pues te tuve que dejar ese permiso, el permiso de hacer todo. Pero eso no quiere decir que puedas hacer todos los selects que quieras en el momento que quieras. Entonces, podemos implementar también una auditoría sobre las actividades de los mismos usuarios para detectar qué están haciendo los usuarios o inclusive que los usuarios no tengan esos privilegios de más, ¿no? O inapropiados. Entonces, cuatro conceptos importantes también acá. Autenticación, usuario y password. Autorización, asignación de permisos. Control de accesos. ¿Qué permisos deberíamos de tener? Deberíamos de empezar con mínimos privilegios. Y auditar. Auditar a nuestros usuarios, auditar cuando cambian los permisos, etcétera. ¿Ok? Para que nos pongan ahí nuestro sello de auditado y no nada más auditado. Sacamos palomita con nuestros, bueno, sacamos check, no sé cómo dicen, ¿no? Entonces, como decíamos, el principio de mínimo privilegio no solamente lo aplicamos a estos permisos, lo aplicamos en general y tiene también que ver con nosotros bases de datos. Que instalar solo el software requerido en el servidor. Ustedes ahora que instalaron su manejador de base de datos, seguramente vieron, nosotros lo que dijimos era, tú dale next, finish, ¿no? Que digo, ahora para fines educativos está bien, ¿no? Pero seguramente vieron que en algunos manejadores les permite instalar funcionalidades, algunas de más, algunas de menos, algunos manejadores tienen más opciones que otras, etcétera. Aquí lo que nos dicen es, si seguimos el principio del mínimo privilegio, de lo que estaríamos hablando es de instalar solo lo que necesitamos, el software requerido en el servidor. Entonces, si no estoy ocupando, por ejemplo, luego traen funcionalidad, ¿no? Para páginas web o funcionalidad para código Python o R, por ejemplo. Si no lo estoy ocupando, no lo instalo. Eso es lo que nos están diciendo.
Activar solo los servicios requeridos en el servidor. Los servicios, ya vimos dónde están los servicios, ya vimos que algunos manejadores tienen más de un servicio. Entonces, algunos no los necesito. De hecho, si ustedes han visto, por ejemplo, en SQL, que tiene creo como 6, no me acuerdo, pero en SQL yo habilito o solamente habilito uno. Todos los demás los tengo deshabilitados porque seguramente tienen una función. Lo que estoy diciendo es que particularmente yo no los estoy ocupando ahora. Entonces lo que dicen es, si no los estás ocupando, pues desactívalos. No los necesitas, no los deberías de tener activados. Además de que puede ser un hueco de seguridad, una vulnerabilidad, todos los servicios que están en ejecución consumen memoria, consumen recursos. Entonces, pues, ¿para qué quiero ahí algo que no estoy utilizando? Entonces, pues tampoco. ¿Qué más como principio del mínimo privilegio? Dar acceso al sistema operativo y a la base de datos solo a los usuarios que así lo requieren. Entonces, solamente a los usuarios que realmente necesitan y particularmente la base de datos, como decíamos, luego no les gusta, pero se cuece aparte. O sea, la base de datos solamente tiene base de datos, ya lo dijimos. No tiene otra cosa. Entonces, ¿para qué le voy a dar permisos a alguien que no hace funciones de base de datos? Es lo que están diciendo. Entonces, típicamente nos separan de ahí con permisos especiales, ¿no? Solamente para nosotros, y está bien. Y no que nos pongan dirían, con servidores genéricos, ¿no? Donde todo mundo tiene acceso, ¿no? O al menos administradores de otras plataformas también tienen acceso, ¿no? Limitar el uso de cuentas root o administradoras, ¿no? Ya lo habíamos dicho. O sea, el administrador del sistema operativo, el root, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es ideal no usarlo, ¿no? Pero si no podemos, limitar su uso. Limitar, obviamente, el acceso a las cuentas SSA, SysDBA, Systopper, Postgres, root, etcétera. Quiere decir que a lo mejor no las deberíamos utilizar, ¿no? De hecho, una práctica para esto de mitigación de riesgos es, ya sé que existe Postgres. Postgres es un usuario, ¿no? Como login. Postgres es un login que se crea automáticamente cuando instalo el manejador, lo mismo que el root, ¿no? Cuando instalo MySQL, LSA. Se crean por default. Pero lo que nos están diciendo es no lo deberíamos usar. Una buena práctica, casi inmediatamente después de instalarlo, es crear un segundo DBA, o sea, un DBA para mí. Y dejar de usar el otro. ¿Qué gano con eso? Vean que eso hablando de riesgos, tiene una dualidad. Por un lado, creo un usuario con privilegios o con un super administrador. Pero este usuario, si yo creo o mientras más usuarios tenga super administradores, pues soy más vulnerable, ¿no? Más propenso a que alguien pueda descubrir estos usuarios y utilizarlos. Entonces, existe una vulnerabilidad ahí en caso de que yo tenga más de un usuario, porque abro más puntos de acceso, más posibilidades de que me ataquen o que me roben esas contraseñas poderosas. Por el otro lado, también tengo el riesgo
que si solo tengo un usuario SA, un usuario Postgres, pues ya nos ha pasado, ¿no? Se me olvida el password. Y si se me olvida el password del usuario Postgres, pues se me olvidó, ya dijimos, ¿no? Del usuario root, se me olvidó y se me olvidó y se me olvidó y se me olvidó. O sea, desde cero, ¿no? Entonces tengo que evaluar justamente, porque aquí tengo dos riesgos que a lo mejor se contraponen, ¿no? Por un lado me dices no crees usuarios administradores, no uses usuarios o tantos usuarios administradores. Por el otro lado me dices si tienes solo uno, lo puedes perder esa contraseña y entonces ya perdiste todo. Sí vemos que hay ahí como una contradicción a lo mejor, ¿no? Nosotros lo que tenemos que trabajar es pues en esos puntos de equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más nos conviene, ¿no? Como decía, a lo mejor una alternativa típica es pues creamos un usuario alterno, ¿no? Otro DBA. Entonces así ya estoy protegido en caso de que lo pierda. Pero vean que estoy diciendo uno, no estoy diciendo creo o a todos los usuarios les asigno el permiso de DBAs. O si no, abro más la vulnerabilidad, ¿no? Entonces sí, la idea es limitarlo, ¿no? Limitar su uso. Limitar el acceso de los usuarios solo a los objetos de base de datos que son requeridos para hacer sus funciones, ¿no? Lo que decíamos, el vendedor, el supervisor. Entonces sí debería de estar determinado quiénes hace qué. Por cierto, ¿quién determina qué se necesita? ¿El DBA? ¿Quién como persona, función, determina qué permisos se deberían de asignar a cada usuario, a cada tabla? No, en teoría por puesto de trabajo debería de haber un documento, ¿no? Que especifique eso. Evidentemente él Exacto. debe participar, pero él no lo define tal cual. No lo define exactamente. Entonces, a nivel negocio, pues obviamente el dueño de los datos dirá, aquí hay un vendedor y aquí hay un supervisor que pueden hacer diferentes cosas. A nivel técnico, vean que ni siquiera tampoco seríamos nosotros. Sería, híjole, no les va a gustar. Bueno, a mí tampoco me gusta, pero pues, en manos de quién creen que estamos, de nuestros H desarrolladores. Pues sí, ellos son los que deberían decir, porque ellos saben qué tablas son las que ve el supervisor, qué tablas son las que ve el vendedor. Entonces sí, pues ellos nos deberían decir, mejor aún, nuestros H desarrolladores deberían de probar con esos permisos. Esa es una de las grandes fallas, ¿no? Que en las áreas de pruebas, testing, luego ni siquiera prueban con permisos, sino prueban con un superusuario que tiene todos los privilegios. Claro, cuando llegan a un ambiente productivo, está restringido y les manda un bonito error que dice permission denied, access denied, ahí empiezan a chillar, ¿no? Peor porque van los H desarrolladores y los acusan, ¿no? Entonces van con ustedes y les dicen ustedes como DBAs, no, pues yo no te puedo asignar el permiso porque no lo documentaste que lo necesitabas. Y el H desarrollador va y los acusa con el director y les dice, es que ya está, todo el sistema funciona perfecto. Solo falta que el DBA le asigne el permiso, pero no se lo quiere asignar. Vean cómo venden la idea, ¿no? No se lo quiere asignar, o sea, como si fuera mi culpa. No está documentado. Pero eso se voltea fácil.
Cuando le digo al director, pues si quieres le asigno el permiso, pero es un riesgo de seguridad, vean que inmediatamente les dice, pues no, van para atrás, documentenlo bien y hagan las pruebas. Nuevamente, nosotros cuando asignamos ese permiso en producción solo por atender algo que se les pasó al usuario, al desarrollador, nosotros no estamos generando problemas. ¿Por qué? Porque después nos van a venir a auditar y van a ver que todos mis usuarios tienen todos los permisos. Y van a decir, ¿quién los asignó? El DBA, el administrador de seguridad. ¿Quién autorizó? El DBA. ¿Por qué? Pues porque le mandaba un error al usuario. Entonces, asignar el permiso, pues vean que es un grant. O sea, dirían algunos, pues ni chiste tiene. Un clic derecho, ¿no? Ya está el permiso. No es el permiso en sí mismo, es lo que conlleva asignar el permiso. Entonces, no necesariamente soy yo, no nada más soy yo, no soy yo el que decido. Yo participo efectivamente en esa definición, recomiendo cómo debe de ser. Les digo cuáles son los riesgos que podemos tener. Luego terminan, he visto luego soluciones o bases de datos que tienen roles y los roles, dicen, sí, mira, tengo el rol de vendedor, de director, de supervisor, de no sé qué tantos, de administrador del sistema. Casi todos tienen permiso de todo. Digo, ¿y entonces para qué los separaron? Si todos pueden hacer todo. Entonces es una parte delicada. Administrativamente puede complicarse un poco, sobre todo si no estamos conscientes, ¿no? de cómo llevar a cabo estos permisos, ¿no? O cuál es la mejor manera, ¿no? de llevar a cabo esta administración de la seguridad. Otro punto importante, hacer segregación de funciones, ¿no? Como parte de ese principio de mínimo privilegio. Segregación de funciones quiere decir separar las funciones de administradores del sistema operativo, de los DBAs, de los administradores de seguridad, de los auditores, de los administradores de redes. Entonces, obviamente aquí también va en función de la empresa, ¿no? Hay empresas que no tienen tanto personal, ¿no? Diríamos, ¿no? Pero aún así, separar cuáles son las funciones de uno u otro para que quede claro cuáles son las responsabilidades. Entonces, yo soy DBA, yo no administro el sistema operativo, yo no instalo los fixes de seguridad del sistema operativo. Hay alguien más que los administra. Yo no veo el tráfico que pasa por la red, hay alguien que lo administra. Yo no me monitoreo, ¿no? Hay alguien que me audita. Yo no asigno permisos, ¿no? Como decíamos, no voy a ser juez y parte. Hay alguien que asigna los permisos a nuestra base de datos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Okay. Entonces vamos a ir a su recreo. ¿No han superado lo del recreo? Perfecto, gracias. Luego ya después, al final, ya después solitos dicen, ya no queremos recreo. No sé por qué. Ya superamos esa etapa. No, nosotros no. Todavía no. Ok. Está bien. Entonces vamos a su recreo y ahorita continuamos. Gracias, chicos. Gracias.